En esta oportunidad vamos a estudiar la cristología del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles se inicia con una temática claramente cristológica. Hablamos de el relato de la ascensión del Señor resucitado. Este relato ocupa un lugar importante en la obra lucana. Su primer libro, el Evangelio según San Lucas, finaliza narrando la ascensión del Señor. Lucas 24, versículos 50 al 53, y empieza su segundo libro, Hechos de los Apóstoles, relatando el mismo acontecimiento. Hechos 1, del 9 al 11. La misión de Jesús continúa en la iglesia, gracias al Espíritu Santo presente en sus discípulos. El otro tema cristológico importante del libro de los Hechos de los Apóstoles es la comunión con el Señor resucitado. El gesto litúrgico del partir el pan es parte integrante de la vida comunitaria. Esa comunión con Cristo glorificado, pan de vida, es fundamental en la vida de la naciente iglesia, que se nutre del pan que el resucitado ha partido y compartido. El uso del nombre de Jesús es otro de los temas cristológicos del libro de los Hechos de los Apóstoles. El nombre de Jesús manifiesta su presencia en el bautismo, administrado en el nombre de Jesús, el Cristo. Capítulo 2, versículo 38, capítulo 10, versículo 48 y capítulo 19, versículo 5. En su nombre los apóstoles realizan prodigios y milagros. Capítulo 3, versículo 6, capítulo 4, versículos 10 al 12, capítulo 9, versículo 34 y capítulo 16, versículo 18. Las apariciones del resucitado, el encuentro del Señor con sus discípulos, es otro tema cristológico que desarrolla este libro. Jesús, Cristo, no es el ausente, sino el que ha estado presente, el que acompaña el caminar de su iglesia en un mundo para que pueda cumplir la misión. Jesús es el enviado del Padre Dios y la iglesia es la enviada de Jesús. A través de la teología del Espíritu Santo, Lucas expresa su cristología. Jesús presente activamente en la iglesia. Recordemos que es Lucas el que relata el primer gran evento que inaugura la misión pública de la iglesia, como es Pentecostés. La promesa del Padre Dios por Jesús es un hecho cumplido. Otro tema cristológico que presenta el libro de los Hechos es la estrecha relación personal entre Dios y Jesús. El Dios creador y providente, el Dios de la alianza y de los profetas, es el mismo Dios que salva en Cristo Jesús. Es típico de este libro el anuncio de la resurrección como acción de Dios en Jesús. Hechos 2, 24 y 32, Hechos 3, 15, capítulo 13, versículo 33,
y capítulo 17, versículo 31. La doctrina fundamental de la cristología del libro de los Hechos de los Apóstoles la podemos encontrar en Hechos 2:36. En Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie junto con los 11, en completa colegialidad y sinodalidad, levantó la voz y declaró solemne un discurso donde afirma que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Esta confesión de fe de la Iglesia significa que por medio de la resurrección y exaltación, Dios ha confirmado a Jesús como el verdadero Mesías davídico, quien comparte en divinidad con Dios mismo como Señor, y quien distribuye los beneficios del reino a todos los que creen en su nombre. Entonces, el anuncio cristiano o querigma que encontramos en Hechos 2, 22 al 36, recoge los elementos básicos del mensaje cristiano, centrado en la muerte y resurrección de Jesús. Las citas de la Escritura confirman que Dios ha resucitado a Jesús y lo ha constituido Señor, Kyrios y Mesías a Cristo. En el segundo discurso de Pedro, que nosotros podemos encontrar en Hechos 3, del 12 al 26, hay otros títulos cristológicos de Jesús. Estos títulos que se dan a Jesús, siervo, santo, justo, hacen referencia a la figura del siervo del Señor en Isaías, capítulo 53. Este texto sirvió a los primeros cristianos para comprender la pasión y la muerte de Jesús como paso para una bendición universal que llega a través de la resurrección. En síntesis, en Hechos, la humanidad de Jesús ha sido elevada a condición de poder divino. Los diversos títulos que se dan a Jesús en Hechos: Señor, Kyrios, capítulo 2, versículo 36, Salvador, capítulo 5, versículo 31, Siervo de Dios, capítulo 3, versículos 13 al 26, capítulo 4, versículos 25, 27 y 30, y sobre todo Cristos, indican la mesianidad de Jesús, concebida esta en su más alta trascendencia de Hijo de Dios. El sentido pleno de los títulos de Jesús se aplican a partir de su resurrección.